Bueno, en este video voy a tratar de hablar acerca de la Luna y sus muchísimas capas de información que nos traen. Algunas que son capas de información más densas, más gruesas, y hay algunas capas de información que capaz no están tan accesibles, que parecen ser detalles, pero esos detalles aportan mucho condimento a la hora de interpretar la carta natal. Los detalles que puede llegar a ofrecer la luna son muy significativos y hay que tenerlos siempre en cuenta. Se dice que la luna es el planeta más polimórfico que hay dentro de la astrología. ¿Esto qué quiere decir? Que la luna se puede leer de muchas formas y siempre vas a tener una información un tanto reveladora porque la Luna junto al Sol, esos dos planetas, van a tratar de gobernarnos y a través de esos dos planetas vamos a ir creando lo que es nuestra obra de vida, nuestra obra de arte que es la vida, ¿no? Entonces, la Luna. Lo primero que se me viene a la cabeza acerca de la Luna es que la Luna es la memoria emocional acerca del pasado. Nosotros a través de la conciencia fuimos experimentando lo que es la vida y eh, fuimos acumulando todas esas experiencias y los registros internos que uno tuvo al enfrentarse con esas experiencias de afuera, ¿sí? De acuerdo a esas experiencias y a los registros internos, los estímulos, cómo me estimuló por dentro esas experiencias de afuera, la luna se fue marcando, ¿sí? Y fue generando como una especie de patrones inconscientes que lo que hacen es asegurarme evitar el dolor, evitarme el dolor del pasado, el dolor emocional. Entonces, como que la luna de por sí es una especie de mecanismo que lo que hace es evitar que sienta el dolor del pasado, ¿sí? Y favorecer el bienestar, ¿sí? La sensación de bienestar familiar. Lo que hace la luna es protegernos de las experiencias, protegernos en realidad de la afuera, y lo que hace constantemente ese registro interno es influenciarnos las 24 horas y de acuerdo a la información que nosotros hayamos acumulado, esa información es capaz de hacernos tomar las decisiones, ¿sí? Nosotros creemos que vamos por la vida tomando decisiones de forma consciente, pero en realidad estamos muy influenciados por la información que carga la luna, todo el pasado emocional que trae, que arrastramos con la luna, tiene un peso enorme y muchas veces termina determinando las decisiones que nosotros tomamos día a día. Y nos terminamos habituando dentro de una especie de zona de confort, ¿sí? Esa es la zona de confort de la que se habla tanto acerca de la luna, que viene más bien de la memoria emocional del pasado, ¿sí? Como no quiero volver a sentir la angustia, el miedo que me puede llegar a causar lo que me causó en el pasado, entonces yo lo que voy a hacer es seguir repitiendo una y otra vez lo que me produce bienestar. Bienestar emocional. Lo que pasa que ese bienestar no es un bienestar actual, es un bienestar que proviene del pasado, ¿sí? Y muchas veces no estamos respondiendo a lo que al aquí y a la hora, no estamos respondiendo al presente y lo que estamos haciendo es repetir una fórmula que nos garantizaba antes un bienestar emocional que con el tiempo se fue desactualizando y va a requerir una renovación, ¿sí? Una actualización. La luna tiene de por sí una actualización, pero es de por sí un sistema cerrado, no está tan abierto a la actualización, ¿sí? Dependiendo de nuestras cartas natales, vamos a ver qué tan conservadores o anticonservadores somos
vamos a ver qué tanto se actualiza o no se actualiza la Luna, ¿sí? Hay planetas que lo que hacen es promover la actualización, el reajuste de todo mi potencial energético que yo juego, y cada vez me va a obligar a jugar más. Esos son los planetas transpersonales, que de alguna forma también te van empujando a lo largo de la vida a que juegues más, que saques más provecho de tu carta natal. Tu carta natal, lo vuelvo a repetir, como lo había dicho en otros videos, tu carta natal es tu máxima potencialidad energética que vos tenés. Es como una especie de semilla, y desde esa semilla puede crecer un árbol, puede crecer un fruto, y desde ese fruto pueden salir millones de semillas para crear un árbol, un bosque gigante, ¿sí? Bueno, todos nosotros guardamos un potencial enorme, y los transpersonales lo que hacen es empujarnos a salir de esa especie de cascarón, ¿sí? de esa especie de huevo. ¿Qué es lo que pasa? Ese huevo es necesario, en cierta instancia es necesario tenerlo, habitarlo, y en algún momento descartarlo. Pasar de un huevo energético, que es la luna, ese espacio, ese nido donde yo me siento contenido, donde yo me siento seguro emocionalmente, es necesario tenerlo, pero en algún momento es necesario también descartarlo y volverlo un poco más grande, agrandar un poco más la zona de confort. No nos podemos quedar siempre en el mismo lugar haciendo las mismas cosas, y de forma reactiva. A través de la luna nosotros activamos inconscientemente reacciones, ¿sí? Nosotros reaccionamos, nosotros no pensamos, sentimos, e instantáneamente lo que hacemos es activar hábitos emocionales que garantizan nuestra propia seguridad emocional, ¿sí? Sobrevivimos emocionalmente a este nuevo mundo en el cual estamos expuestos, ¿sí? Todo eso habla la luna, ¿sí? Principalmente habla de la memoria emocional que uno tiene, ¿sí? Y los mecanismos de defensas que uno tiene, las reacciones que uno tiene para autopreservarse y garantizar un bienestar emocional, ¿sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la luna en Virgo. La luna en Virgo es un niño que aprende desde chiquito que mamá exige constantemente, porque el afuera es un caos y necesita de orden. Mi madre me exige que ordene todo ese orden. Entonces yo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi infancia es que hay una afuera que es un caos, y que está mi madre, que es la referencia de la luna, que me está pidiendo, me está exigiendo de que yo ordene todo ese caos que se manifiesta afuera, ¿sí? Otro significado importante acerca de la luna, que recién me acuerdo con este ejemplo, es que la luna representa a la madre. Representa a la madre de dos formas. Primero es como yo vi a mi madre, como yo viví a mi madre en la infancia, de los 0 a los 8 años, o incluso en el proyecto Sentido. Era la energía con la que yo ya estaba percibiendo a mi madre, con la que yo aprendí a salir y a garantizarme ese alimento emocional. Y hablando de alimento emocional, la luna también nos está hablando de cómo nosotros codificamos el afecto. Un ejemplo muy sencillo sería que, por ejemplo, una luna en Géminis siente como el compartir información, o siente el hecho de poder interactuar o hablar como el vehículo donde circula el afecto, ¿sí? Y esto nos habla también del pasado. Es así como lo vivió en su infancia, y es así como lo va a seguir viviendo el resto de su vida.
Obviamente eso va a tener actualizaciones y va a ser cada vez más maduro, más grande, idealmente ese huevo, ¿sí? Porque de ese nido uno creció, ¿sí? Y pasará a un nido aún mayor. El tema es que ese nido no termine asfixiando y generando una especie de cárcel donde la luna, donde el sol no pueda crecer, ¿sí? Así como el sol necesita un espacio para poder desarrollarse, y eso es la función que hace la luna y Saturno, ¿sí? Juntos conforman una especie de nido donde el sol empieza a crecer, ¿sí? Y desarrollarse. También puede suceder que la luna y Saturno terminen asfixiando y no dejando brillar al propio sol, ¿sí? Bueno, entonces la luna nos habla de esto, cómo yo percibí a mi madre y cómo yo fui de alguna forma adoptando sus pautas de vivencia de alguna forma. Mi madre, que es mi primera referente en el mundo, yo fui aprendiendo inconscientemente a ser como ella, ¿sí? Entonces tenemos el registro de cómo debemos ser, pero ese deber ser es inconsciente y es hacia adentro, no es hacia afuera como lo vendría a ser Saturno, que vendría a ser un poco más consciente y es de cara al mundo, a la sociedad. Eh, la luna nos habla de nuestra realidad interior, forma parte de nuestro sistema emocional, de nuestro kit emocional, que vendría a estar conformado también junto a la casa 4, que es nuestra base emocional, ¿sí? También nuestro pasado en la infancia, ¿sí? Y nos habla de muchas cosas más. Bueno, como había dicho, la luna representa nuestro primer referente, que es nuestra madre, que con el tiempo nos empezamos a diferenciar. Pero incluso antes de empezar a diferenciarnos con la madre, nosotros ya empezamos a imitar lo que nosotros podemos percibir inconscientemente y nosotros inconscientemente ya lo empezamos a ejecutar. Ya dentro de nosotros hay una especie de mecanismo de defensa que lo que hace es garantizarnos ese alimento emocional, que sin ese alimento emocional nosotros no podríamos vivir. Lo necesitamos. Necesitamos de la atención de papá y mamá, necesitamos del amor de ellos, ¿sí? A través de la luna nosotros aprendemos cómo tenemos que ser para poder recibir lo que necesitamos. Nos habla de lo que necesitamos y cómo lo podemos conseguir, ¿sí? Por ejemplo, una luna en Aries nos va a estar diciendo que para poder sobrevivir emocionalmente hay que ponerse en marcha, ¿sí? Y actuar de forma resolutiva. El propio hecho de salir y actuar y resolver el conflicto que tenemos enfrente, solo el hecho de ponerse en marcha y actuar, eso ya te va a garantizar cierta seguridad a nivel emocional, ¿sí? Todas las lunas nos están hablando de la seguridad emocional. Dependiendo de dónde caiga la luna, nos va a decir qué cualidad, de qué seguridad emocional nos estamos hablando, ¿sí? En el caso de Aries, la seguridad emocional es el actuar, el hacer, resolver cuanto antes el conflicto o esa sensación de malestar, ¿sí? De hecho, le cuesta mucho a la luna en Aries conectar con su propia interioridad y lo que hace es de inmediato tratar de resolverlo y tratar de sentir lo menos posible esa angustia, ¿sí? Igual en todas las lunas, por lo general, sucede lo mismo. Sentimos ese malestar y instantáneamente ya nos ponemos reactivos, empezamos a poner en marcha el mecanismo de defensa. Después, por ejemplo, la luna en Tauro, su alimento emocional, el vehículo donde va a venir el afecto o su seguridad,
va a ser a través de las sensaciones que pueda registrar a través de todos sus sentidos. Entonces, una persona con luna en Tauro lo que va a hacer es, por ejemplo, comer en el momento de angustia, ¿sí? Porque comer está asociado inconscientemente con esa sensación de bienestar que venía del pasado, ¿sí? Ven como de alguna forma la luna es como la especie de memoria que nos indica en los caminos donde yo voy a sentirme bien y donde yo voy a sentirme mal, ¿sí? Entonces, no nos abrimos a esas experiencias que nos podría sentir de alguna forma mal, ¿sí? Nos podría generar cierto malestar. Entonces nos tendemos a resguardar en esa área de la carta natal, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado porque si uno tiene aspectos a la luna y esos aspectos son tensos, es muy probable que nosotros vayamos a caer en la luna, porque primero que nada la luna es la zona más cómoda dentro de mi carta natal, dentro de mi máxima potencialidad, es el lugar más cómodo que hay. Y si yo tengo aspectos tensos con cualquier planeta, yo voy a registrar ese otro planeta que esté en aspecto tenso a la Luna como una amenaza. Entonces nunca me voy a animar a vivir el otro planeta, a integrar el otro planeta, porque voy a preferir de alguna forma quedarme en la zona segura, dependiendo de muchos factores, ¿sí? Se requieren de muchos factores. Primero que nada, la carta natal, ya de por sí. Qué tan conservador o no conservador o revolucionario seas. Qué tanto te podés llegar a identificar con la luna, qué tanto peso tenga la luna. Y después vas a ver también a través de los tránsitos, lo que sucede es la maduración de los aspectos y de los propios planetas, ¿sí? Esto no quiere decir que si tenés Luna, cuadratura, Plutón, no significa que nunca vayas a integrar a Plutón, por más difícil que sea integrar a Plutón, ¿sí? La luna también representa cómo estaba viviendo mi madre en el momento en que yo nací, o más bien de los 0 a los 8 años. Me indica qué tensiones internas estaba viviendo mi madre, ¿sí? Bueno, por ejemplo, podría suceder que una luna esté en cuadratura con Júpiter y la luna representa a nuestra madre y nos puede indicar que nuestra madre, cuando nos tuvo y cuando formó familia, tuvo que sacrificar todo lo que signifique Júpiter. Júpiter puede representar carreras universitarias, conocimiento profundo, viajes a larga distancia, puede significar el sentido de la vida, ¿sí? Y todo eso lo tuvo que dejar atrás como para dar lugar a la familia, ¿sí? Puede que la madre haya vivido, en realidad no puede, en realidad vivió eso, eso es garantizado, y nosotros crecimos con ese conflicto interno, inconsciente o consciente que haya vivido la madre. Y nosotros, a lo largo de nuestra vida, tendremos que resolver esa cuadratura, ¿sí? Todos los aspectos hay que trabajarlos, sobre todo las cuadraturas. Entonces vamos a tener que reconciliar estos dos planetas. Y con estos dos planetas, que en principio se llevaban mal, vamos a tener que generar algo aún mayor, algo aún mejor, ¿sí? Entre la Luna y Júpiter. Bueno, en resumen, la Luna, ¿qué significa? Primero que nada, la Luna significa un montón de cosas. Por ejemplo, ahí donde caiga la Luna en la carta natal significa el lugar donde yo voy a ser un niño y con el paso del tiempo yo voy a volverme una madre, una especie de madre, tanto interna como para madre como para los demás, ¿sí? Si
luna cae en casa 7, por ejemplo, yo voy a ser un niño para mi pareja, pero con el paso del tiempo voy a ir madurando, voy a ir creciendo y me voy a volver una madre para mi pareja, ¿sí? Eso podría significar la luna. Hay muchísimos significados acerca de la luna. Ya te hablé que la luna nos habla de la primera referencia que tenemos acerca de la vida, ¿sí? Es nuestra madre, es como nosotros percibimos a nuestra madre y es como también nuestra madre estaba viviendo de acuerdo desde el embarazo hasta que nosotros tuvimos 8 años, ¿sí? Nos habla acerca de eso. Y todas esas tensiones o todas esas oportunidades que tuvo nuestra madre, nosotros las vamos a tener también, ¿sí? Y las vamos a poder aprovechar, las oportunidades, o vamos a tener que resolver las tensiones que nuestra madre no pudo resolver en su momento, ¿sí? Como en el caso la luna Júpiter, ¿sí? Muy probablemente esa persona vaya a repetir lo mismo, ¿sí? Otra cosa que recién me acuerdo acerca de la luna es el nido donde yo me siento seguro, ¿sí? Entonces, ese nido donde yo me siento seguro lo voy a tender a repetir, a recrear. Entonces, una persona como luna en Escorpio habrá sentido, o una luna en Aries, habrá sentido mucha tensión, mucho conflicto de por medio. Ahora esa tensión y ese conflicto lo asocia inconscientemente con una especie de seguridad emocional, con bienestar emocional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a lo largo de su vida? Lo que va a hacer a lo largo de su vida es recrear espacios seguros donde haya tensión. Asocia las personas con luna en Escorpio, sobre todo, y después también las lunas en Aries, la tensión, el problema, el conflicto, el drama, con una sensación familiar y de seguridad. Entonces, es muy común, sobre todo las lunas en Aries, que generen confrontaciones innecesarias con tal de sentirse seguros. Después, por ejemplo, las personas lunas en Escorpio es bastante distinto a la luna en Aries. Es verdad que se pueden llegar a sentir cómodas con la alta tensión, con la radioactividad propia de Plutón, con el alto voltaje de tensión emocional que rodea el ambiente desde la infancia por el resto de su vida, y eso puede ser tanto un defecto o puede ser para la luna en Escorpio un tremendo talento, ¿sí? ¿Talento para qué, por ejemplo? Y si tenés luna en Escorpio, en casa 12, probablemente vayas a ser una persona que se banque muchísimo la tensión extrema, de tal manera que esté dando servicio o voluntariado en aquellas áreas del mundo donde está crítico, donde hay muchas guerras, por ejemplo, ¿no? Una luna, voy a volverlo a aclararlo porque capaz no se entendió nada, una luna en Escorpio, en casa 12, me podría decir que esa persona se siente cómoda en lugares conflictivos, donde haya mucha guerra, ¿sí? Y literalmente esa persona puede irse a lugares donde haya guerra y pueda asistir a los demás sin ningún interés personal, ¿sí? Eso vendría a ser la casa 12 sumado con Escorpio, ¿sí? Y la luna, ¿sí? Es ahí donde yo me siento cómodo, es ahí donde yo siento que estoy en casa, ¿sí? Bueno, y recién hablé de un aspecto más de la luna. La luna no solamente puede ser nuestro defecto, si es que nos quedamos atrapados en una estructura infantil reactiva, donde solamente lo que hacemos es reaccionar a todos los estímulos que nos suceden afuera, es al lado oscuro de la luna, que puede llegar a asfixiar al propio sol, o el propio luna se puede convertir en un talento, ¿sí? Como lo era en el ejemplo anterior con la luna en Escorpio en casa 12,
donde una persona puede ofrecerse voluntariamente a servir a aquellas personas que están transitando en su lugar de residencia una guerra, ¿sí? Y puedan ayudar a los demás desinteresadamente. Y ser una especie de madre universal, ¿sí? La luna es también nuestro talento. Por ejemplo, una luna en casa 8, también en Escorpio, tenderá a revolcarse en la mierda personal, en el lado oscuro que nadie quiere ver. La luna en Escorpio se va a sentir muy segura y le va a encantar estar ahí. Y puede que todas esas crisis, esa agonía propia de Escorpio, haga que se termine regenerando, ¿sí? Como que de alguna forma lo que hace la luna en Escorpio es regenerarse a través de la agonía, de la crisis, de la herida y transformarse, ¿sí? Eso es lo que nos propone, por ejemplo, la luna en Escorpio, por ejemplo. O un ejemplo mucho más sencillo, por ejemplo, una luna en Aries, que apenas siente una amenaza, resuelve instantáneamente, lo más rápido posible, trata de encontrar una resolución. Bueno, esa resolución puede resultar positiva o negativa de acuerdo a el desarrollo que necesite desplegar. Esa respuesta puede ser tan productiva o puede ser improductiva, ¿sí? Entonces, acá lo que trato de comunicar es que la luna puede ser tanto nuestro talento como también puede ser una estructura donde asfixie nuestro propio sol, ¿sí? Bueno, y esto han sido algunos de los muchísimos significados que hay de la luna, ¿sí? Que seguramente me estaré olvidando un montón, ¿sí? Pero aparecerán en el momento indicado cuando tenga que aparecer en las lecturas de la carta natal.